Muy buenos días de nuevo, soy Luis Egusquiza, soy director general de Ogilvy One Consulting and Data Services. Llevo 20 años trabajando en el área de datos en marketing. Anteriormente trabajé 5 años en el área de consultoría de negocio y sistemas y otros 5 años en temas financieros en Amper, fui jefe de contabilidad. De manera que, bueno, tengo una visión sobre todo de marketing, pero he trabajado también, he sido auditor, he trabajado también en el mundo financiero. Y quiero daros la bienvenida a esta charla, conferencia, y bueno, y entramos en materia. Bueno, hay un tópico, pero que no hay más remedio que empezar por él, y es que, bueno, estamos viviendo un momento de transformación de los negocios, y en este momento la importancia que están adquiriendo los datos, desde mi punto de vista, es una de las cuestiones más críticas. Y además tiene una característica, y es que no es una cuestión de corto plazo. Yo entiendo que los datos, desde varias perspectivas, como voy a intentar transmitiros, van a ser uno de los factores claves para el éxito de los proyectos en general, de los negocios, en los próximos 3 años. Construir un modelo de datos puede ser la primera fase de un proceso de transformación del negocio o, más concretamente, de transformación digital y social a la que nos estamos enfrentando. Hace falta una visión de marketing, por supuesto, pero la importancia que tiene la medición en términos económicos es cada vez mayor. Este es un tema que a mí me ha interesado mucho siempre y que voy viendo cómo se está incorporando al día a día de las empresas de una forma natural. De manera que marketing incorpora una visión muy interesante a la medición, que ya va más allá de lo que puede ser el marketing y tiene ya más una visión de negocio, como vais a poder ver en la presentación que estoy compartiendo con vosotros. Datacentric es un socio nuestro histórico, es una empresa que tiene muchísimos años de experiencia, que nosotros colaboramos con ella y que también, pues, es un actor muy importante en el mercado español en este área. Luego os voy también a transmitir un poco lo que aprovechamos de su oferta. Como os decía, hay un tópico, pero que es cierto, y es que la economía digital, pues, está adquiriendo una importancia enorme y hace que se genere una necesaria transformación de los negocios, donde el marketing tiene una importancia en este momento, a través de la transformación digital y social, mucho mayor de la que ha tenido en otros momentos. Este proceso, hay distintos artículos que pueden, pero a mí me gusta mucho Brian Arthur, que es un especialista general en transformación y sobre todo en sistemas. Se puede evaluar, pero de varias maneras, pero para que tengamos un poco una idea desde el punto de vista macroeconómico de cuál es el efecto que tiene, es como una capa adicional que incorpora un intangible sobre la economía real, que en el año 2025 se estima que va a aportar el mismo valor que aportaba la economía real en el año 1995. Esto está generando un montón de cambios en las empresas, incluso en mercados, incluso en el mercado de trabajo, y se nos abre una oportunidad a todos los que nos dedicamos a estas cuestiones. Este proceso, desde mi punto de vista, y también me apoyo en algún autor, es un proceso que está al inicio. La importancia que tienen los datos, como os decía, es de tal calibre que tenemos que plantearnos abordar esta cuestión en una perspectiva de 3 años mínimo. Es algo que distintos analistas, la propia Ogilvy, que es la empresa en la que yo trabajo, identifica que es una cuestión que va a durar por lo menos 3 años, ¿no? Los datos realmente están cambiando las cosas y este proceso, como veis, se va a acelerar. Se va a acelerar y los marketers tenemos una función importante, que es transmitir la importancia que tienen estas cuestiones a la organización, porque llevamos mucho tiempo viviendo
viendo esta realidad. A partir de ahí hay que transmitir unos objetivos y empezar a construir en largo plazo, pero pensando en el corto plazo. De manera que la visión que tenemos que incorporar es lo que se llama la visión más prescriptiva, y aquí marketing de nuevo incorpora una visión muy interesante al mundo de las empresas, porque nos permite, el marketing realmente nos permite incidir en comportamientos y nos permite hacer que las cosas pasen. Entonces, no acumulamos datos porque sí, no construimos una estrategia para transformar nuestro negocio porque sí, construimos todo eso para hacer cosas, para hacer que las cosas cambien. Y esto es algo fundamental. Y además tenemos que hacerlo de manera que esto sea cada vez más asequible, que sea más fácil de hacer por gente incluso que no tenga pues una formación especializada en áreas como pueden ser los sistemas, analytics, etc. Este mundo en el B2B, curiosamente, pasa un poco como puede ser en el sector del automóvil, que la tecnología está primero en los camiones y después se traslada a los vehículos. Pues aquí ocurre algo parecido. El B2B es una escuela, ha sido una escuela para todo el mundo, empezando para mí, que yo empecé trabajando antes de trabajar en Ogilvy en B2B, y que tengo esa visión y que la sigo manteniendo porque una parte todavía de nuestros proyectos importantes son B2B. La cuestión crítica, en el fondo, es necesitamos orientarnos al cliente, pero ya más que orientarnos al cliente, que esto es de nuevo un tópico, es algo de lo que llevamos 20 años hablando, es centrar nuestra estrategia en el cliente, que es algo más. Esta visión de tipo estratégico es la que está impulsando una revolución en el B2B y en el B2C también, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el B2B. Centrarse en el cliente es entender al cliente, entender sus necesidades. Esto sería una clasificación muy conocida, pero bueno, desde la orientación al producto, entender las necesidades, pasaríamos a enfocarnos al cliente, que sería enfocarnos a que el cliente esté satisfecho. En este momento en B2B ya hay muchísimas empresas que están enfocadas al valor del cliente, es decir, que construyen una ecuación de intercambio de valor. Y esto es algo que en B2B sobre el B2C tiene un cierto adelanto, pero hoy tenemos que dar un paso más, tenemos que construir una estrategia centrada en el cliente, en el que el cliente deja de ser un factor externo a la organización y pasa a ser un factor interno que podemos decir se convierte en un fan, se convierte en alguien que empieza a incorporarse a la organización. Y aquí hay dos cuestiones que están en este momento muy de moda, que son el marketing inbound, muy avanzado precisamente de nuevo en B2B, que se está incorporando también a B2C, y el concepto engagement, el concepto vinculación del cliente, que lo que hace es completar el concepto más clásico de fidelización, que está más orientado a la venta. El engagement va más allá y intenta establecer una vinculación con el cliente más allá del proceso de compra. Curiosamente, esta metodología normalmente se ha empezado, como muchas otras, se ha empezado a desarrollar en B2B. Los sistemas están evolucionando. El Marketing Cloud y el Big Data parecían algo muy lejano y nosotros ya estamos trabajando en Marketing Cloud, o sea, en herramientas cloud desde hace un montón de años. Son ya un estándar. La mayoría de los grandes proyectos están soportados en tecnología cloud y empezamos a hacer los primeros proyectos de Big Data muy cercanos a Internet of Things y de nuevo muy cercanos también al B2B. Entonces los sistemas cada vez nos dejan más posibilidades para poder gestionar relaciones complejas basadas en canales de engagement tipo redes sociales, móvil, etc. Una novedad importante también que llega desde el B2B y que está ya consolidada es el uso de modelos de negocio. Aquí veis un esquema del modelo Canvas, que es uno de los que estamos utilizando. Evidentemente, como sabéis, los modelos de negocio son sectoriales, pero este es un modelo bastante trans que nos permite utilizarlo como checklist.
la incorporación de los modelos económicos lo que nos está permitiendo es dar más importancia al valor en la asignación de componentes que tiene la relación con el cliente. El modelo identifica en primera instancia segmentos, esto es típico del marketing. En segundo lugar, aporta valor, y este es, desde mi punto de vista, de los dos factores, la mayor novedad que nos están incorporando los modelos económicos: la aportación de valor, la construcción de una ecuación de intercambio de valor y el desarrollo de una estrategia basada en la experiencia. A partir de ahí se define una estrategia de canales, después se define una estrategia de relación con clientes. Esto ya es muy conocido para los marketers, para la mayoría de vosotros, y empezamos a incorporar una visión más economicista desde el punto de vista de datos, que incorpora las fuentes de ingresos, es decir, la ecuación de intercambio de valor tiene un paralelismo desde el punto de vista de medición de resultados en términos de ingresos económicos, y la segunda gran novedad de los modelos es que nos permiten considerar el proceso de relación desde un punto de vista no solo externo, sino desde el punto de vista interno, de los recursos que voy a necesitar para poder abordar este proceso. A partir de ahí, el tercer componente en el que ya llevamos también mucho tiempo trabajando en B2B es defino las actividades claves, defino la estructura de costes, me tengo que apoyar normalmente en técnicas de dirección de proyecto porque el proyecto empieza a ser más complicado, y construyo un mapa de contacto con los socios clave que me van a permitir desarrollar el proyecto. Aquí los datos son claves, como veis vamos a estar mezclando datos financieros por un lado con datos muy de marketing, que luego vamos a repasar un poco desde el punto de vista de las fuentes. El resultado, muy orientado a todo lo que hacemos, a la generación de resultados, pues tiene un enfoque que es muy clásico, muy conocido en marketing, que básicamente es mejorar los costes de adquisición. Esto en B2B es decisivo, estar permanentemente mejorando estos costes de adquisición. Tiene una componente de fidelización que podemos simplificar diciendo es alargar el ciclo de vida del cliente y acortar el ciclo de decisión de la compra. Serían los dos factores en los que llevamos mucho tiempo trabajando y en el que los datos son básicos, con una visión de valor del cliente. Pero se incorpora una novedad fundamental como consecuencia de lo que estamos poniendo de manifiesto, de este proceso de transformación, y es el valor en red, que como veis tenemos que considerarlo desde el punto de vista del Customer Lifetime Value porque tiene un peso fundamental, que hay algunos autores que estiman entre un 35, un 40% del valor está determinado por el valor en red, por la capacidad que tenemos de generar influencia a través de los consumidores, ¿no? En función de primero de la relevancia que tengan, de la influencia que tengan en el mercado, y considerarlos como un socio. Esto desde el punto de vista de datos, como podéis imaginar, incorpora una cierta complejidad, muy asociada al concepto de vinculación que hemos visto antes, que como os he dicho es una manifestación conductual que va más allá del proceso de compra y que genera pues una capacidad de influencia a través de unas manifestaciones que veis aquí, son el boca a boca, las referencias. Esto es algo que llevamos muchísimo tiempo trabajando en B2B, igual que el marketing inbound. Esta participación en las actividades de las compañías, esta visión no típica del marketing outbound, sino del marketing inbound, nos genera unas necesidades claras de revisión de las fuentes de datos. De nuevo, el B2B lidera posiblemente desde el punto de vista metodológico, o lidera, o por lo menos colidera este proceso, y las fuentes de información aplicadas al marketing pues toman una decisión, toman una importancia muy grande, ¿no? Trabajar con socios como Datacentric en este tema es fundamental. Fijaros, os hago un resumen. El mundo de las fuentes de información está cambiando continuamente y hay un factor que es el que hemos visto al principio, que es el proceso de digitalización y transformación digital, que es el que está cambiando. Como veis aquí, las fuentes que se gestionan por los especialistas en datos, como puede ser Datacentric, son desde las clásicas, el impuesto a actividades económicas, registro mercantil, todo lo que puede ser la cualificación telefónica, actividades muy habituales
en B2B, pero empieza a aparecer las descargas en Internet. DataSense, que en este momento monitoriza el resultado de 1.400.000 webs de negocios que hay en España. Esto completa la visión absolutamente frente a los datos de registro más ligados a los Systems of Records que hemos comentado antes. Se están incorporando unos datos, unos mapas de datos muy ligados también al Big Data, donde, insisto, empezamos a hacer ya algunos proyectos que tienen esta visión y que completan los datos típicos, los datos de las cuentas anuales, los balances, el catastro, que sigue siendo un eje muy importante en España. España es uno de los países que tienen mejores datos. Esto es algo que tampoco siempre la gente es capaz de valorar. Entonces, empresas como DataSense lo que nos permiten es construir capas de datos, desde capas de datos convencionales basadas en registro, como os he comentado antes, registro mercantil, impuesto de actividades económicas, cuentas anuales, directorios, cualificación telefónica, y construir sobre eso una capa de datos digitales, donde se incorpora la actividad de las empresas en las webs, que, como podéis imaginar, empieza a ser muy relevante. A partir de aquí, pues disponemos de unos datos que pueden ser desde tan sencillos como pueden ser los datos de contacto, con teléfono, ubicación, email, con permiso para poder comunicar, datos de segmentación que son imprescindibles, datos para poder enriquecer los datos que tenemos también de nuestros clientes, para poder buscar gemelos, muy ligados a actividad, mercado, tamaño, características que describen el negocio y que nos van a permitir generar leads y hacer una comunicación a la que estamos muy acostumbrados. Además, podemos asociar datos de la actividad económica muy ligados a los datos fiscales a través del CIFMID y que nos permiten pues tener datos de ventas, resultados, datos de capital social, accionistas y evidentemente personas de contacto tanto a nivel operativo como a nivel de consejo de administración, lo cual nos va a permitir cualificar muchísimo la información y a partir de ahí poder segmentar y activar, poner en marcha campañas. Y bueno, para terminar un poco apoyándome en una fuente que me ha llegado ayer, bueno, es un poco repasar lo que pueden ser las grandes cuestiones que van a afectar al B2B en los próximos 3 años. Alrededor de los datos, la importancia de los datos desde mi punto de vista es crítica. Además, la mayoría de las compañías no están preparadas para poder hacer una comunicación avanzada en datos, es decir, tienen que abordar este tema con un alcance mayor, si cabe, y con unas inversiones mayores de las que ha habido hasta este momento, y tenemos que transmitir esta necesidad claramente a la dirección de las compañías. A partir de aquí, factores, muchos son muy conocidos, pero bueno, siempre viene bien tener una visión externa que los confirme, ¿no? Lo primero es conocer muy bien, entender muy bien el Customer Buying Journey del cliente, es decir, cómo el cliente se está comportando desde el punto de vista de compra, los contenidos y los influencers que están gestionando esa decisión de compra son críticos, como veis, y yo estoy bastante de acuerdo. La medición a través de modelos de atribución, no basados en las clics, sino que tienen un modelo más analítico que distribuye los costes, sobre todo los costes de adquisición, con un criterio más técnico, son fundamentales para poder hacer lo que llamamos budget allocation y optimizar la distribución del presupuesto. Y a partir de aquí, bueno, pues mejorar en cuanto a medición. Esto está muy ligado también a la disposición de los datos. Necesitamos datos, fuentes de datos, capas de datos digitales, cookies y colas de información digital, como las que os he comentado antes, captura de datos de las webs a través de sistemas de monitorización que nos permiten hacer seguimiento de datos de lo que está pasando en el mercado digital, que es algo básico. Y luego, bueno, tenemos que también tener muy en cuenta la importancia creciente que van a tener las redes sociales en el B2B, el móvil, que es un canal fundamental siempre, no solo en B2C, es conocido, ¿no? La importancia que tiene en B2C, pero también lo es en B2B, y cómo está influyendo en el mapa de la decisión la interacción a través
de multicanalidad, que sabéis que igual que en consumidor, en B2B es algo decisivo. Los mejores consumidores son multicanales y el estar presente en los nuevos medios como el móvil, medios digitales en general y medios sociales va a ser crítico para mejorar las tasas de conversión. Nada más quiero simplemente hacer más que unas conclusiones, unas reflexiones sobre lo que hemos visto muy rápidamente y pasar a atender vuestras preguntas. Bueno, evidentemente el tópico, todos sabemos, ¿no?, la importancia que tiene en la economía, la transformación en general, la economía digital. Tenemos que orientarnos a cubrir cuestiones de largo plazo y hacer compatibles con visiones prescriptivas, visiones más de corto plazo, activar más, desde mi punto de vista, en B2B esto es decisivo, gestionar ambas perspectivas, la de medio y largo plazo y la de corto plazo, incorporar las nuevas visiones, lo que es vinculación o Customer Engagement, Inbound Marketing y las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista de datos, evolucionar nuestros sistemas hacia sistemas más tipo cloud que incorporen también la posibilidad de integrar infraestructuras Big Data. Esto es algo que estamos ya, insisto, empezando a hacer, que nos permitan trabajar en sistemas con visión más engagement, que Systems of Records, que es lo más habitual. Evolucionar nuestra medida de valor teniendo en cuenta el valor en red que tiene el cliente, que es decisivo, algo que se está haciendo ya, pero que tenemos que intentar incorporar porque es muy rápido para intentar valorar exactamente cómo estamos incidiendo en el resultado, tanto a corto plazo como a medio plazo. Centrarnos en el mundo de los datos. Sin datos no hay futuro. Esto es algo crítico. En B2B tenemos muchísima experiencia, es ampliar esa experiencia, incorporar las capas de datos digitales que os he comentado antes, utilizar todas las fuentes externas y luego ya para terminar, bueno, centrarnos en el Customer Buying Journey como factor clave en el tema de contenidos, en los temas de medición que hemos visto y empezar a pensar que el Big Data ya en este año 2016 y en los próximos 3 años va a ser una realidad que vamos a tener que incorporar a nuestros proyectos de marketing. Pues nada más, quiero daros las gracias a todos por la atención y voy a atender vuestras preguntas. Un cordial saludo. Aquí hay alguien que me pregunta si es difícil encontrar un solo proveedor de datos externos que une toda la información que has mencionado. Sí que es difícil, pero por ejemplo, Datacentric, tampoco quiero hacer un exceso de publicidad, pero efectivamente es un socio con el que nosotros trabajamos, tiene una oferta muy importante. Y bueno, para profundizar en ratios financieros, pues tenemos que apoyarnos siempre en un socio de este calibre, un socio muy especializado. No hay muchas más preguntas, pero bueno, hay algunas cuestiones que también veo que os interesan. Es ¿por qué hay que considerar los datos como un proyecto de medio plazo, de 3 años? Pues es una razón por un lado, de inversión y por otro lado, de recursos. No tiene mucho sentido considerar un proyecto a menos tiempo porque vamos a ver cómo todas las infraestructuras de datos y todos los proveedores especialistas de datos se van a ir cambiando, se van a ir adaptando a la nueva situación. También hay otra pregunta sobre cómo hacer compatible esta visión de medio y largo plazo con la visión de corto plazo. Pues no hay más remedio que darle muchísima importancia a la activación de las acciones, esa visión prescriptiva que os decía antes, y hacer compatible la información propia de marketing con la información financiera. Utilizar fuentes externas a través de proveedores especializados como Datacentric para poder incorporar esta información a nuestros sistemas, que nos van a permitir
conocer mejor al cliente y comunicar con él con mucho más precisión. Hay alguien que me pregunta cómo hacer una estrategia inbound. Bueno, la estrategia inbound son formas de hablar. En el fondo, estamos hablando de los basics. Se basan en que frente al planteamiento tradicional más de outbound, en el que la marca se dirige al cliente, en los planteamientos de marketing inbound lo que nos van a permitir es, por un lado, hacer lo que se llama lead scoring, es por un lado potenciar que el cliente se dirija a nosotros a través de estrategias como por ejemplo el SEO y a través de estrategias basadas en contenidos, de manera que yo consigo por un lado visita y por otro lado repetición de la visita basado en que yo tengo un contenido relevante que servir al mercado, y por otro lado en lo que se llama hacer, lo que llamamos nosotros hacer lead nurturing, que es alimentar, de alguna forma mantener esa relación basada en información relevante. Esto en B2B es crítico, es lo que llevamos haciendo, yo diría, muchísimos años. Lo que pasa es que bueno, ahora mismo se ha movilizado y se llama marketing inbound. En cuanto hay otra pregunta que me están llegando ahora mismo, algunas preguntas más, en cuanto a datos externos, bueno, yo creo que los datos externos tienen que ser una mezcla de lo que hemos dicho antes, datos basados en registros públicos, puede ser registro mercantil, cuentas anuales, impuesto de actividades económicas, datos cualificados a través de telemarketing y, sobre todo, incorporar mapas digitales basados en observación, o sea, basados en monitorización de webs, que son datos que tenemos que empezar a gestionar. En modo realmente es Big Data, lo que hay detrás, pero vamos, desde el punto de vista del usuario se puede gestionar en modo Small Data, que es como le llamamos, pero vamos, no es un problema desde el punto de vista técnico. Lo importante es considerar esas fuentes de datos. Creo que he contestado a todas las preguntas. Me permitís que estoy repasando. En este momento he cubierto todas vuestras preguntas. Simplemente daros de nuevo las gracias y por cerrar con una idea básica es: tenemos que transmitir la importancia que tienen los datos con una visión de medio y largo plazo, haciendo una inversión, por lo tanto, a 3 años, imaginar en la construcción de un modelo de datos que integre todas estas fuentes que acabamos de ver. Y por otro lado, tenemos que transmitir objetivos que sean realizables, que sean activables con campañas a corto plazo. Esa sería un poco la idea final. Nada más, daros las gracias y bueno, estamos a vuestra disposición a través del aula virtual si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Un cordial saludo, hasta luego.